Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen. En este canal te encontrarás con recetas deliciosas, fáciles de preparar y truquitos de cocina. Hoy te voy a enseñar cómo enharinar este tipo de molde, también conocidos como los moldes Bond. El término Bond se refiere tanto al tipo de molde como al tipo de pastel que se hornea en él. Quédate conmigo hasta el final del video porque te voy a enseñar unos truquitos muy sencillos y muy básicos para que tu pastel te salga completo usando este tipo de molde. Así que comencemos. Este tipo de moldes se caracteriza por su forma redonda con un tubo en la mitad y un diseño acanalado en el exterior que le da un aspecto único y bien elegante al pastel. Antes de comenzar, asegúrate que tu molde esté limpio y seco. Esto es importante para evitar que el pastel se pegue al molde durante el horneado. Para enharinar correctamente el molde, necesitamos mantequilla sin sal, ya que esto permite controlar la cantidad de sal en la receta y mantener todos los sabores. Esta mantequilla debe estar blandita a temperatura ambiente. Aquí tengo una cucharada de mantequilla que dejé por fuera de la nevera un par de horas. Tomamos la mantequilla y la untamos generosamente por todo el interior del molde y nos aseguramos de cubrir todas las superficies y detalles del diseño. La mantequilla actuará como un agente antiadherente y hará que nuestro hermoso pastel salga del molde perfectamente una vez que esté horneado. Gracias por seguir conmigo en este video y si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, le des manito arriba y compartas estos truquitos y mis recetas de cocina con tus amigos para que más personas se animen a seguir horneando y cocinando. Si no tienes mantequilla, también puedes usar este tipo de manteca vegetal. Cuéntame en los comentarios si tú has usado este tipo de molde y si has tenido problemas desmoldando el pastel o qué técnicas usas para que tu pastel mantenga su forma. Así debe de quedar nuestro molde, que todos los huequitos estén cubiertos con la mantequilla. Después de untar la mantequilla, espolvoreamos harina en el molde. La harina que estoy usando hoy es la harina para todo uso, la misma que he usado para hacer las galletitas y pasteles. Y nos aseguramos de cubrir todas las áreas engrasadas. Puedes hacer esto colocando una pequeña cantidad de harina en el molde y moviéndolo en círculos para que se adhiera a la mantequilla. A medida que se adhiere, gira el molde y golpéalo suavemente para eliminar el exceso de harina. Voltea el molde boca abajo y golpéalo suavemente con la mano para eliminar cualquier exceso de harina. Esto ayudará a evitar que se formen grumos de harina en el exterior del bundt cake y mantendrá su textura por fuera bien bonito. Una vez que hayas enharinado el molde, estará listo para recibir la masa de tu bizcocho o pastelito. Vierte la masa con cuidado en el centro del molde y asegúrate de que se distribuya de manera uniforme. Antes de meterlo al horno, te recomiendo que le des unos golpecitos suaves al molde sobre una superficie plana o tu mesón de cocina, así como te lo estoy mostrando en este video. Esto ayudará a eliminar burbujas de aire y tener una textura suavecita. Además, ayuda a distribuir de manera más uniforme la masa en el interior del molde. Lleva el molde al horno precalentado y hornea el pastel según las instrucciones de la receta. Durante el horneado, la mantequilla y la harina formarán una fina capa protectora alrededor del bundt cake, permitiendo que se desmolde sin dificultad una vez que esté listo. Una vez que el pastel esté horneado, lo retiramos del horno y lo dejamos enfriar en el molde durante unos 10 minutos. Esto permitirá que el bundt cake se asiente y se desprenda suavemente del molde. Luego colocas una rejilla sobre el molde y le das la vuelta con cuidado para desmoldar. Y aquí viene el momento más esperado. Si todo ha salido bien, debería desprenderse fácilmente. Tú vas a escuchar como un sonido mágico cuando se desprenda del molde. Es como un pulum. Levantamos el molde despacito y ¡yeah! Salió bien lindo. Como puedes ver, se desmoldó perfectamente y se observan los canales y hendiduras del molde. Quedó perfecto. Ahora puedes decorarlo según tu gusto y creatividad. Espero que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para saber cuándo estoy colocando una nueva receta o técnicas de repostería.
Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!